Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Isabel García, actual estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy nos encontramos con Jean-Paul Carmona Puerta, secretario de Participación Ciudadana del municipio de Vegachí. Jean-Paul, ¿cómo estás? Hola María Isabel, muy bien. ¿Y tú? Y contento de estar en este espacio compartiendo contigo. Me alegra muchísimo. La dinámica es súper corta, son 4 preguntas, pero entonces me gustaría iniciar con la siguiente, que sería: ¿cómo, desde su experiencia en el sector público y privado, evidencia usted que se encuentra la cultura en el municipio de Vegachí? Bueno, digamos que he tenido la oportunidad de vivenciar la cultura desde ambos ámbitos, tanto del privado pues y actualmente desde lo público. Y digamos que una de las tareas que tengo fuertes o que se tiene fuerte el municipio es poder definir la identidad, eso que nos caracteriza y eso que nos identifica hacia la afuera. ¿Por qué? Porque somos un municipio relativamente nuevo. Tenemos alrededor de 37 años de municipalidad, pero tenemos muchos más años de historia, de fundación. Por ejemplo, Vegachí, pocos lo saben, se fundó en 4 asentamientos, entonces que primero estuvo Vegachí Viejo, que después estuvo el asentamiento de Puerto Pipí, lo llamaban ellos, que luego lo pusieron Puerto Nuevo, que La Bomba, y ya finalmente pues toda la parte central o el centro, ya pues de ahí se fundó como toda la parte urbana. Entonces, por ejemplo, la cultura yo siempre la vivencio como un devenir, como algo que se va construyendo durante el tiempo, como algo que responde a unas generalidades del espacio, del tiempo, del contexto, y que digamos que como tal tiene esa característica de que como es una formación, como es una construcción, el mismo tiempo la puede ir construyendo o deconstruyendo o reformulando y repensando. Es decir, por ejemplo, a los jóvenes de ahora los vemos en las calles, amantes del reggaetón, de lo que conocemos ahora como guaracha, pero si nos devolvemos unos 50 años atrás, a la gente le gustaba era la música de cuerda, la música que le ponían por las emisoras, se vestían de una manera. Entonces digamos que conforme eso, pues por un lado la cultura en Vegachí la vivencio como algo vivo, como algo que cambia de acuerdo a lo que está sucediendo. Y digamos que tanto desde lo público como lo privado, la gran tarea es como poder responder a esos cambios que nos da la cultura. Muy interesante, la verdad. Muy buena respuesta, ya lo vieron. Considerando que en Vegachí la población es flotante y que la educación es fundamental para el desarrollo como personas, en la base de datos del CISBEN 4 encontramos que la población total del municipio son 13.951 habitantes, de los cuales son analfabetas 1.766 habitantes, generalizándolo entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Digamos que la pregunta sería la siguiente, y tomando en cuenta que esa información fue obtenida desde el Plan de Desarrollo del 2020 al 2023, que es como el actual, ¿cuáles son esas estrategias de cobertura que van a implementar como para que disminuya el alfabetismo de esas 1.766 personas en el municipio? Sí, bueno, María Isabel, digamos que referente a estas cifras que nos das, o sea, si lo llevamos a porcentajes, es casi que el 10% de la población vegachiense es analfabeta. Es muy ¿Cierto? mínimo. Sí, o sea, el porcentaje es bajo, pero es importantísimo para la cobertura a la cual queremos llegar. Entonces, digamos que, por ejemplo, una de las estrategias que estamos desarrollando es unirnos a programas y proyectos como el proyecto PAVA, que se está ejecutando por medio de la Universidad Católica del Norte, y es un proyecto de la Secretaría de Educación Departamental, que es por medio de la cual se activan los CLEI, CLEI 1, CLEI 2, CLEI 3, van hasta el CLEI 6, ¿cierto? Y digamos que lo que se busca es, por ejemplo, esa gente que nunca ha tenido, digamos, la oportunidad o el acceso a un aula, a estar pues como en toda la parte en el sistema educativo colombiano. Entonces, digamos que esa es una de las maneras en las que buscamos, por medio de las cuales buscamos que esa tasa de analfabetismo se disminuya, ¿cierto? Pues llegando y tratando como de traer a esas personas para, digamos, desarrollar unas competencias básicas en cuanto al desarrollo de conocimientos, que es lo que nos dice el sistema educativo, y de esta manera pues poder aportarle a esa disminución de esa tasa. Es, digamos, como uno de los más grandes objetivos que tenemos ahora. Pues de todas maneras, incluso por ejemplo desde la parte de arte y cultura,
se desarrollan diferentes proyectos desde la biblioteca, el acercamiento a la lectura en voz alta, a la escucha, a los espacios de reflexión y de discusión, pero que digamos nuestro mayor soporte para disminuir esa tasa está concentrada en el desarrollo y en los convenios que podemos hacer con entidades como la Gobernación de Antioquia y como la que te acabo de contar. Muy interesante, y eso llevaría a una segunda etapa que sería también incrementar la cultura general de sus habitantes, ¿verdad? Claro, o sea, es que de esta manera, digamos, es el acercamiento, se generan posibilidades de acercamiento de esta población para que de cierta manera aumenten su cercanía o sus conocimientos sobre la cultura y que también, digamos, es saberse que la cultura no es solamente lo que está escrito en los libros o lo que se puede estudiar o lo que se puede ver. Conexo con la respuesta que te estaba dando ahora, donde la cultura es cambiante. Esas personas que de una u otra manera no saben leer, no saben escribir, también hacen parte de esta cultura. Porque, por ejemplo, esas personas, digamos desde el hacer, lo que hacen es aportarle a esa construcción de identidad. Por ejemplo, puede haber una persona totalmente analfabeta que sepa cocinar muy bien. Y eso hace parte de la cultura y de lo que somos como identidad, ¿cierto? O una persona que sea analfabeta totalmente, pero que tiene una voz y toca su guitarra. O sea, la vida le enseñó a tocar la guitarra, pero es considerada analfabeta porque no tiene pues como esos conocimientos de leer, de escribir, pero entonces es como poder potenciar eso, poder reconocernos desde la diferencia. Y sí, o sea, estos programas con los cuales buscamos cómo disminuir esa tasa de analfabetismo nos permite mirar y acercarnos desde otra manera, desde el hacer y claro, brindarle oportunidades a esas personas que nunca han sabido, que no escriben, no nada, y que venga, esta es una oportunidad para que por lo menos aprenda a leer y a escribir y digamos se generen como espacios para el buen vivir y que beneficien a la población. Claro que sí. Entonces ahora me gustaría, y creo que nos gustaría saber un poco acerca de tu trabajo de investigación, de tu tesis de la maestría, y más específicamente, que claro, va ligada por supuesto al arte y a la cultura, ¿cómo la has aplicado para contribuir al crecimiento cultural del municipio de Vegachín? Bueno, digamos que rasgos generales, mi trabajo masculoca, deconstruyendo la masculinidad presente en las danzas antioqueñas, especialmente en las vueltas antioqueñas, y el cual también se pregunta por el lugar de la loca, es un trabajo que inició preguntándome como por esos factores masculinos que deciden qué es una buena interpretación de una pareja masculina para que esa magia no se pierda, para que lo que se está viendo en la escena no se pierda. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado con maestros y directores en la vida donde me dicen, usted puede ser lo loca que quiera, pero en el escenario tiene que ser un macho. Entonces, claro, ¿qué es eso de ser loca? ¿Qué es eso de ser macho? Y es una de las preguntas que movilizó o detonó pues como el trabajo de investigación-creación, que finalmente también entonces lo que hace es preguntarse por ese lugar de la loca. ¿Por qué? Porque la loca es marginada, la loca la tiran por allá al rincón a la hora de la interpretación de las danzas antioqueñas, porque es que ella no tiene lugar ahí no cabe. Entonces digamos que desde ahí, desde esa pregunta, comienzo a investigar teóricos, a acercarme a otras maneras del hacer de otros artistas, incluso desde las plásticas, y nace pues ya como proyecto el performance que conocemos como Masculoca, que es un performance, digamos yo lo resumo como esa transición que sufre Yanina Magdalena Pozo, porque vamos desde Jan, interpretando vueltas antioqueñas, hasta Yanina, que Yanina ya es la loca y que se considera masculoca, la cual reclama como su derecho y su lugar a ser masculino cuando quiere y a ser loca cuando le da la gana. Entonces es un trabajo que, por ejemplo, se materializa por medio de la fotografía también, incluso desde la escritura performática también han habido ejercicios que se han hecho desde ahí. Pero, por ejemplo, pues la obra principal es un performance, como lo acabo de describir, que mezcla el tema de la identidad antioqueña, porque ahí es donde, digamos, tocamos esa ampolla tan grande, porque una de las preguntas que también me hago es ¿qué es eso de ser antioqueño? ¿Qué es ser un macho antioqueño? Y de esta manera pues como que van saliendo las aristas, bueno, entonces ¿en qué elementos está simbólicamente la antioqueñidad? Entonces me encuentro con el sombrero,
con la ruana, con el carriel, con el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. Y estos elementos de cierta manera los apropio y los resignifico para el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, la ruana se convierte en una falda, el sombrero sigue conservando su posición, porque Janina es hacendada, le digo yo. El carriel se convierte en un maricarriel. Y por ejemplo, una de las experiencias también que me pareció muy chévere fue que me acerqué a las plásticas. Y por ejemplo, lo que hice fue coger un hacha, sacarle un molde y a esa hacha, digamos, la convertí en el hacha de la Masculoca, en el hacha de Janina, que es un hacha de mirellas y plumas. Y una de las fotografías que tengo dentro del desarrollo del trabajo se llama el hacha que mis mayores me dejaron por herencia y el hacha que la Janina deja por herencia. Y están pues como presentes esos dos elementos y digamos que así se resume como el trabajo. Ahora en términos de aporte a la cultura, pensaría que como te lo dije ahorita, la cultura es cambiante. Y este trabajo también da razón de unos cambios culturales que han habido. Por ejemplo, pues antes no era como que tan posible que un hombre pudiera estar andando en tacones, no digamos que libremente, pero sí digamos de pronto con la seguridad y la convicción que se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque los señalamientos y las etiquetas siempre van a estar y antes eran más fuertes. O sea, antes a vos te metían a la cárcel porque estabas transvestida, porque te vestías de hombre, entonces te podían meter a la cárcel, te mataban, te perseguían. Ahora digamos que la situación no es muy lejana a eso, pero han habido avances en el tema, ¿cierto? Han habido avances y digamos que uno de los aportes que de pronto Janina o el trabajo de la Masculoca le pueden realizar al municipio, Isa, es como en esa visión de diferencia, en esa visión de que venga, estamos en un mundo donde de diferentes maneras están llegando otras cosas, estamos sometidos a otras vainas, ya no solamente nos regimos por el tema de la religión que ha sido tan importante en esa definición de nosotros como antioqueños, ya no solamente son las instituciones, ya no solamente son las escuelas, las familias, sino que hay un montón de cosas que nos impactan como sujetos y que aparte de que te he venido conversando de que la cultura es una construcción, también entonces en estos momentos, con toda la convicción del mundo, yo te digo que es que los sujetos y los humanos somos una construcción y que como somos una construcción, digamos la comparamos por ejemplo con un edificio. Un edificio es una construcción y un edificio puede ser remodelado, puede ser tumbado, puede ser arreglado, puede ser modificado. Y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos al concebirnos como una construcción. Podemos ser remodelados, podemos ser deconstruidos, podemos ser reconstruidos, nos pueden tapar, podemos salir a flote después. Por ejemplo, yo hago la comparación de cómo el Peñol en algún momento fue inundado y era una construcción, ¿cierto? Lo taparon, pero entonces había momentos donde entonces la cúspide de la iglesia se veía. Y eso mismo pasa con nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos llegar al momento en el que seremos tapados o en el que seremos escondidos, pero de cierta manera, así como esa cúspide de esa iglesia sale o salía en algunos momentos, pues nosotros también como sujetos hay cosas que nunca se van a negar, que siempre van a estar y que hay deseos de que algo pase, de que algo salga desde ahí. Muy interesante, y la analogía de los edificios, muy interesante la verdad. Ya para concluir como con esta interesante entrevista, vamos a realizar la última pregunta, que sería nuestra cuarta pregunta, y yo la llamo una interrogante de expectativa, porque es una expectativa la verdad, y sería: ¿cómo sueñas la cultura en Vegachi y cómo sueñas tus aportes para que esto suceda? La cultura en Vegachi, digamos que esa utopía que llamamos cultura, inicialmente yo la sueño cambiante. Yo la sueño con que, si bien de cierta manera nos aferramos a la nostalgia de lo bonito que fue antes, y que eso bonito que fue antes puede regresar, estemos abiertos a nuevos cambios. Los cambios siempre van a generar caos, siempre nos van a llevar a un punto donde ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? Pero esos caos también nos llevan a exigirnos como seres humanos, como integrantes de una comunidad. Entonces, por ejemplo, como te lo digo, yo me sueño una cultura que responda a las necesidades de ese instante,
que responda a las necesidades de lo que quiere la gente, que también comprendamos que podemos vivir con esa nostalgia, pero que esa nostalgia no nos impida podernos acercar a nuevas cosas, a nuevas experiencias, a nuevos momentos, porque al fin y al cabo eso mismo es el devenir de la vida. Vuelvo y lo digo como lo dije al principio, no es lo mismo nosotros estar tomándonos una cerveza en cualquier lugar de aquí de Vegachí en este instante que hace 50 años. Hace 50 años entonces estaban los caminos de arriería, y entonces estaban los arrieros, y eran otras dinámicas que se vivían en esas fondas, en esas cosas. Y digamos que ahora también sucede eso con nosotros. O sea, ahora nosotros como vegachienses estamos inmersos en otras dinámicas del mundo, de un mundo globalizado, de un mundo que está, digamos que definido por las tecnologías de la información y la comunicación, de un mundo que nos presenta otras posibilidades, y que digamos que así sea un caos para nosotros, así sea un cambio fuerte, es estar ahí como pendientes de que bueno, o sea, esta es la dinámica del mundo y venga, vamos a ver cómo podemos hacer. Es decir, por ejemplo, sin abandonar lo que yo soy o cómo me formé. Por ejemplo, una de las conclusiones a las que yo llego en el trabajo de investigación creación es esa, y es que muy posiblemente yo tenga el miedo de irme o soltar la identidad de lo que soy como antioqueño, pero que digamos ese miedo a mí no me impide vivenciar otras cosas. A mí ese miedo no me impide ponerme mi ruana de falda, ¿cierto? Coger mi maricartera y sacar las maricaditas que tengo ahí del maricarriel, como le digo yo. Entonces, no, vuelvo y lo digo, yo me imagino una cultura muy dinámica, con que vengan otras cosas que nos impacten, desde el modo que hacer mismo cultural, artístico, desde el acercamiento a otras cosas, eso sí, teniendo muy en cuenta, como mirando, ya que somos como herederos de ese proyecto nacionalista, de dónde venimos, o sea, cuál es la identidad, qué es lo que nos identifica afuera, por qué nos dicen que somos vegachienses afuera. Entonces, digamos que ese también es un reto que se debe consolidar, que muy posible no me toque desde la Secretaría como ya culminarlo, pero sí de que se quede como la pregunta y que hayan avances referente a, bueno, qué es lo que nos identifica, qué somos y qué vamos a hacer. Una construcción cultural desde las tradiciones. Sí, claro. Muchísimas gracias por brindarme este espacio, nos quedamos con una información muy valiosa, con unas respuestas demasiado, digámoslo, no entretenidas, sino muy académicas y a la vez importantes para nuestro desarrollo cultural en Vegachí. Y no, nada más que agradecerte, la verdad, muy interesante. Bueno, perfecto, que estés muy bien y hasta pronto. Hasta pronto.